Gracias. Quería aprovechar, buenos días, para comentar que un grupo muy interesante liderado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Empresarios por la Educación, las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá, el grupo del Pacto por la Educación, Todos por la Educación, consiguieron un espacio en horario AAA para hacer un debate presidencial televisado exclusivamente sobre el tema de educación. Y están en la misma gestión en la que usted ha estado. Esperemos que los candidatos pues vayan. Tenemos 1 a 2 horas en televisión en horario AAA para hablarle al país sobre educación, que es lo que la gente quiere oír. La gente quiere hablar es de la paz, de la educación, de la democracia, en fin. Muchas gracias por permitirme estos 9 minutos 20 segundos. Pues yo esta mañana no pude llegar, pero tengo el mayor gusto en atender esta invitación. Celebro mucho que Semana Educación esté haciendo este evento y muchas gracias al Gimnasio Moderno y felicitaciones en sus 100 años como institución innovadora que ha construido educación de excelencia y en libertad para los seres humanos de esta ciudad. Básicamente esta mañana yo venía ante la invitación a hablar del liderazgo en el sector educativo, yo venía a hablar de una cosa que sería la pregunta por el poder en la educación. Pero para no sacar una presentación densa y eso en 5 minutos, yo resumiría lo que tenía para aportar en 3 ideas. Y es que la gran pregunta es cómo se construye, tanto en la sociedad en general, como en particular en el quehacer de cada quien, en el aula, en la institución educativa o incluso en la familia, una convicción más fuerte sobre las implicaciones que tiene lo que hacemos y lo que dejamos de hacer frente a la educación. El poder no es sino eso, el poder es la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Efectivamente, en las teorías del poder hay análisis muy estructuralistas que plantean incluso que el poder es una cosa cultural y que todos estamos dominados por unas formas de pensamiento estructurales. Althusser, Lux, autores muy sabios, digamos, han develado esa realidad y es cierto. Pero también el poder sucede en la interacción cotidiana, cuando uno lo ponen a firmar o no firmar el contrato para extender una concesión educativa, pues uno ejerce un poder muy importante que afecta a 40.000 personas y esas 40.000 personas, niños, niñas y jóvenes y sus familias, pues se preguntan con qué criterios se ejerce ese poder, otro nivel de poder, pero hay un nivel de poder que es trascendental y es el nivel del poder que cada ser humano tiene dentro de sí para creer que lo que haga hace la diferencia. Y eso también está estudiado académicamente y eso también es un hecho que constituye la esencia del cambio. Además, ese cambio que cada quien puede hacer dentro de sí, cuando se une a otros pocos en su entorno próximo, es la fuerza transformadora más importante. Por lo tanto, a mí más que hablar de liderazgo, me gusta hablar de empoderamiento. Y la pregunta fuerte es, ¿a quién hay que empoderar en Colombia para lograr que la educación tenga el lugar que le corresponde en el cambio social? ¿Y cuáles son los niveles de realidad en los que nos movemos en cada aula, en cada institución educativa, dentro de la configuración de las políticas públicas, para efectos de saber si esta sociedad está o no empoderada frente a la educación? En torno a esa idea, yo no voy a desarrollarla, solamente les quiero dar los titulares y después algún día tendremos oportunidad de conversar. Había una pregunta sobre la mentalidad que tiene esta sociedad. Digamos, creo que el primer nivel de empoderamiento consiste en que la sociedad entienda y sus élites decisoras entendamos que realmente la paz, la democracia y sobre todo la equidad, la posibilidad de una sociedad más igualitaria depende de que le apostemos a la educación. En mi opinión, y eso pues digamos lo podríamos conversar en detalle, en Colombia realmente hablamos mucho de revoluciones educativas pero no las hacemos. Colombia es un país que tiene un nivel de inversión pública mediocre en educación en el contexto de América Latina. América Latina es un continente en todo caso muy atrasado en compromiso con la educación a nivel mundial. No quiere decir que no hayamos mejorado, que no hayamos crecido en inversión en los últimos años, hemos mejorado. Como decía ayer Antanas, hemos logrado que no haya tantos pupitres vacíos, pero todavía se requiere un esfuerzo mucho mayor para realmente hablar de una mentalidad profundamente comprometida con el cambio. Entonces el primer nivel de empoderamiento es de la sociedad. Por eso, por ejemplo, el Pacto Nacional por la Educación, la idea de que todos los candidatos presidenciales, la idea de que todos los sectores y gremios de esta sociedad acordemos un compromiso es fundamental. Segundo nivel de empoderamiento que me parece fundamental
es, por supuesto, son los dos niveles más específicos y concretos. Lo primero es realmente para qué sirve la educación para transformar las capacidades humanas. Si queremos desarrollo humano, si queremos personas capaces de construirse un proyecto de vida y sacarlo adelante, ¿qué tipo de capacidades tenemos que lograr en ellas? Yo aquí, digamos, no voy a profundizar, pero en Bogotá les puedo pasar, si ustedes quieren, incluso vamos a pasar una lista y las personas que quieran este material se lo hacemos llegar, pues hemos definido 12 prioridades. 12 prioridades acerca de cuáles son las áreas de la capacidad humana en las que somos capaces de hacer que la educación de todos los niños y niñas sea una educación buena. Eso pasa, por supuesto, por los temas que ya todos sabemos. Atención integral a la primera infancia, desde los 0 hasta los 6 años y en lo que corresponde al sector educativo de un preescolar de 3 grados, que incluya actividades propias de la infancia y permita el desarrollo cognitivo, emocional, físico de los niños como prioridad. Pasa por la introducción de la excelencia académica, por supuesto, pero la formación integral, un currículo completo en la educación básica, que es en torno de lo cual gira la discusión sobre la jornada completa o la jornada única. No tiene sentido pensar solo el tiempo escolar, hay que pensar en función de cuál currículo estamos construyendo esa jornada única, que es necesaria, pero debe ser orientada de cierta manera. Entonces ahí hay un proyecto que ya lleva 126.000 niños, niñas y jóvenes de Bogotá en jornada de 40 horas. Hay una discusión sobre la media. Uno de los grandes vacíos que tenemos es que no tenemos una media genuinamente diversificada, que sea electiva para los muchachos y que sobre todo esté vinculada en realidad con la universidad. Eso está allí. Están los temas de tecnología, están los temas de tecnología, además en Bogotá se han hecho cosas muy importantes. El tema de formación docente, tema que está, digamos, en boga. Ustedes saben, Bogotá ya a estas alturas tiene a 4.000 profesores estudiando maestrías en las mejores universidades. Hemos pasado a invertir 4.000 millones de pesos a 35.000 millones de pesos en ese proceso. Pero el punto es que esto, dicho, hay que hacer acupuntura. ¿Cuáles son los temas en los que logramos el impacto de aprendizaje? ¿Cuántas agujas necesitamos y cómo las ponemos exactamente donde se liberan resultados en términos de calidad y aprendizaje? Además de seguir haciendo esfuerzos, por supuesto, de cobertura, pero ese punto más o menos hay un consenso. Eso cuesta plata, hay que destinarla y hay que tener una propuesta que entiende perfectamente cuáles son las capacidades humanas que queremos alcanzar, pero sobre la base de del primer empoderamiento, que es, hombre, se puede, ¿sí? Hombre, no tenemos que resignarnos a que Colombia siga teniendo una educación muy buena, de excelencia para unos poquiticos, una educación aceptable para las masas y una educación o muy mala, o la peor de todas, ninguna, para muchos sectores de la población. Eso no tiene por qué ser así. Si lo lograron otros países, lo podemos lograr nosotros. Y luego hay que hacer unos énfasis de cómo se empodera al ser humano a través del proceso de aprendizaje. El tercer nivel de empoderamiento es el de la pedagogía. Esta conferencia anterior que que llegué cuando la estaban comenzando, es precisamente eso. ¿Cómo hacemos para generar preguntas en los niños y las niñas? La información es un commodity, el maestro es un facilitador del proceso. Bueno, entonces aquí hay personas, por ahí he visto a Vicky Colbert, la pedagogía activa, qué significa hoy, cómo se mueve en los momentos contemporáneos. Eso empodera, pero entonces hay que hacer una transformación pedagógica. Y el cuarto es todo el tema, digamos, de las estructuras de poder institucional, tanto en el sistema como en las escuelas. ¿Qué rol juega el directivo docente? ¿Cómo convertimos al directivo docente más que una persona que aplica la ley en una persona que construye un genuino liderazgo basado en la legitimidad? ¿Quiénes son esos directivos docentes? ¿Qué pasa realmente con los rectores? ¿Qué pasa con el coordinador? Por ejemplo, en el sistema público el coordinador tiene el liderazgo pedagógico, porque el rector tiene que manejar 10 jornadas, tiene que ocuparse de los asuntos administrativos, no tiene realmente oportunidad ni siquiera de conocer a veces a sus propios maestros, por ejemplo. Entonces hay una lógica ahí de quiénes son esos directivos docentes, el papel del orientador y la relación con las familias, cómo se construyen reglas autonomizadoras, y qué es realmente lo que pasa con los niveles de entusiasmo y compromiso de los docentes. Me queda un minuto y tengo que hablar de las concesiones. Ese tema de los docentes no puede prestarse a generalizaciones. El nivel de entusiasmo de muchos educadores del sistema público es enorme y están haciendo cosas magistrales. Pero sí hay dificultades para construir reglas autonomizadoras, darle oportunidades reales a cada profesor o profesora de que construya un ejercicio profesional satisfactorio. Y allí se juega el principal, creo, terreno de empoderamiento en el que tenemos que actuar, porque lo que hay hoy en día son montones de anclas en esa lucha. De esas anclas uno podría contarles yo unas anécdotas, digamos, muy reveladoras y algunas muy dolorosas, la verdad. Porque es que hay anécdotas impresionantes de lo que uno le toca ver.
¿Qué es lo que pasa con el sectorialismo? Por ejemplo, eso, la educación, ¿por qué se tiene que hacer solamente dentro de los muros de la escuela y por qué se tiene que hacer solamente con el sector educativo y no se puede hacer con el sector de cultura, el sector de recreación y deporte, todo el conjunto de la sociedad? Ustedes no se imaginan, de las cosas que yo nunca imaginé que fueran difíciles, poner el parque que queda al lado de un colegio a funcionar como un espacio de aprendizaje para los niños de ese colegio. Y bueno, no tengo tiempo de contar detalles. El corporativismo, no solamente el corporativismo de los gremios que ven el mundo solamente desde los intereses, por ejemplo, de un gremio laboral, sino también el corporativismo de sectores económicos que prestan servicios a la educación. Pues, por ejemplo, el presupuesto de educación de Bogotá está cerca de los 3 billones de pesos, de los 1.700 millones de dólares, y ahí los intereses de negocio son muy complejos y hay que discutirlos con mucho cuidado. Y todo el tema como de desempoderarse, perder conciencia de que dependen de uno las cosas, atribuírselas a otros, por ejemplo, a través de la fetichización de la ley. Eso es una cosa muy complicada en el mundo educativo. Los educadores privados lo viven a través de la inspección y vigilancia, yo lo vivo a través de eso y montones más de situaciones en las cuales el enredo jurídico hace que el Estado no sea efectivo, termine pareciendo más preocupado por la forma que por el fondo. Y eso desempodera enormemente porque no permite que las personas ejerzan su autonomía. Bueno, y hay montones de cosas más para contar, pero pues ese era más o menos el hilo de la conversación de esta mañana, que cuando quieran la podemos transmitir, mandarles el PowerPoint, conversar, pero sí me gustaría que conocieran la política educativa de Bogotá que está planteada aquí, porque además este gobierno no solamente ha tratado de no desperdiciar recursos y de hacer acupuntura, de ir a lo fundamental para el aprendizaje, sino que ha multiplicado por 2 la plata que pone de los recursos de los contribuyentes de Bogotá. Nosotros recibimos del Sistema General de Participaciones 1.3 billones de pesos al año y ponemos más de 1.5 billones de pesos de recursos propios del distrito. Somos la primera entidad territorial en la historia de Colombia que hace eso, que pone más plata de sus propios contribuyentes que de la nación y la invierte bien y con responsabilidad. ¿Hablo de concesiones? Bueno, muchas gracias. Concesiones, yo no les quiero robar tiempo. Esencialmente, si uno está tratando de hacer todo lo posible porque 900.000 estudiantes del sistema público de Bogotá, que incluye a los colegios distritales, a los colegios en convenio y a los colegios en concesión, que esos 900.000 tengan cosas buenas y cada vez cosas mejores, lo último que yo sería capaz de hacer, acorde con mi conciencia, es quitarle algo bueno a alguien o desmejorarlo. Eso sí, pues no lo puedo hacer. Entonces, algo para mí está claro y es, si yo tengo la certeza de que un colegio operado por un privado está haciendo un trabajo mucho mejor que el que podría hacer el Estado, yo voy a mantener ese colegio. Con esa convicción empezamos a trabajar hace año y medio con los 9 operadores de los 25 colegios, en una serie de cosas, bueno, con más confianza, con menos confianza, un montón de trabajo. Que la parte jurídica, las limitaciones jurídicas son enormes, bla, 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 pero pusimos de acuerdo en los mejores abogados, estamos trabajando con abogados que elegimos conjuntamente, buscamos todos los caminos jurídicos, etcétera, y nos pusimos a hacer una evaluación de los colegios en concesión. Digamos, para resumirles, de los 100 mejores colegios públicos de Bogotá, uno podría decir, hay de las 25 concesiones en esos 100 mejores colegios, en rendimiento académico creo que habrá como 22 de las 25, entre los 100 mejores. Por supuesto, eso significa que hay 78 distritales entre los 100 mejores. Los mejores de rendimiento académico, por ejemplo, son distritales. En nivel muy superior en Bogotá hay 5 colegios públicos, ninguno es de concesión. Pero sí hay varios de concesión entre los 10 mejores en rendimiento académico, por ejemplo, hay unos muy buenos. Miramos también el tema de clima escolar, hicimos una encuesta que ya se venía haciendo aquí en Bogotá. En 2006 y 2011 se hizo la encuesta de victimización que dirigió Enrique Chaus. En esta oportunidad se mantuvo esa encuesta y se amplió. Paul Bromberg y Ariel Ávila trabajaron temas de clima escolar. Incluimos eso en el análisis comparativo también para los mejores colegios, 100 mejores colegios de Bogotá en clima escolar, y también nos dan unos resultados muy interesantes. Con las distintas variables, Lina, construimos un ranking y con base en ese ranking, entonces, para terminar, lo que yo le sugeriré al alcalde Petro, pero dependerá de la decisión final, es que a los muy buenos, a los que lo hacen realmente mucho mejor que el promedio de los distritales, les extendamos el contrato. Hay unas limitaciones ahí jurídicas, se puede por 3 años, se puede por una otra modalidad. Hay temas de formalismo jurídico, pero que le extendamos el contrato a los que son muy buenos. Y son un número importante de esos 25. A los que son buenos, pero no lo hacen particularmente mejor que los buenos distritales, buscar la manera de que ese operador se mantenga, pero en una modalidad innovadora que permita o una transición hacia lo público o el mantenimiento del operador en un sistema genuinamente mixto. Y unos pocos, quizás 2, 3,
Tenemos que mirar cuántos de ellos realmente no tienen buenos resultados, no están ni siquiera en los 100 mejores, no lo hacen mejor que 80 y pico distritales, y en esos casos sí sería mejor que lo revirtieran. Eso le sugeriría al alcalde, el alcalde tendrá que tomar una decisión prontamente y la comunicaremos muy rápido. Muchas gracias.